Música pensada para vos. Buen día, buen regreso, querido Juan Pablo. Hola, L. ¿Cómo va? Hola, buen día, Paulino. Enorme placer. Buen día, Juli. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien. ¿Cómo te trató Estados Unidos? Muy bien, fue una hermosa experiencia, intensa y extensa, hasta el final con Argentina. Una pena la derrota, pero El resultado, el claro. resultado y el partido en sí. Argentina no tuvo chances y el primer tiro al arco fue en el 115. Pero la cobertura me gustó, lo disfruté. Fue un torneo muy largo con 104 partidos, con una fase de grupos de 72 partidos. Imagínate que los mundiales pasados tenían 64 partidos en total y acá la fase de grupos solamente tuvo Superaba. 72, así que lo disfruté mucho. ¿Y te imaginas una Copa del Mundo en 2030 con 64 equipos? Como no Me- descarte Gianni Infantino. Me la imagino como una situación extraordinaria, porque es el centenario de los mundiales, porque hay 6 sedes. Correcto. Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Portugal y España. Me la imagino como excepción, no como norma. Sobre todo por esto de las 6 sedes. Ya, por ejemplo, si la sede es Arabia Saudita en 2034, no imagino un país recibiendo esos 64 equipos. Ni de casualidad. Creo que ¿Te parece un montón? sí para un país, o sea, Claro. sí para un país, pero no, perdón. tranquilo, Solamente llama hasta un ahora. país como Estados Unidos tiene la capacidad de hacer semejante evento. Sí, a ver, tuviste partidos en México y Canadá, y fueron 48 equipos, Claro. no 64. Claro. Pero en este caso, al ser 6 sedes, y hasta le permitiría a Sudamérica albergar una parte de la fase de grupos entera y no apenas un par de partidos. Claro, correcto. Me lo imagino viable, sobre todo por el centenario y, ¿por qué no?, el deseo de la FIFA de contar con 2 países muy grandes como China e India. Exactamente. Darle volumen y rodaje a la pelota en un 40% de la Sí, población que le- no está dentro de la Copa del Mundo. No, y les ha costado vender los derechos de televisión a China y a India, lo hicieron, pero para un valor menor, Claro. porque los equipos no participan. No es fácil que deportivamente China e India estén a la altura de una fase de clasificación y logren el ticket. China lo hizo en 2002 con Corea y Japón como coorganizadores asiáticos. Eso, por supuesto, liberó plazas para el continente y aprovechó China, que fue dirigida por Bora Milutinovic en aquel Claro, mundial, tenés razón, jugó muy contra bien. Brasil. Pero India está lejos. India en algún momento organizó una llamada Copa Nehru, que jugó la selección de Bilardo allá por el 84, 85, pero no es un No. país Y- con buena selección. Sí es futbolero, hay mucha conexión con el fútbol inglés, o sea... Claro, pero- correcto. Y es el país más poblado del mundo, más de 1.650 millones de habitantes. No, y son Desde este fanáticos de año. Messi, ¿eh? Yo estuve en India un mes y medio, no sabes lo que son. Sí, Adictos. el deporte nacional es el cricket. Sí, sí. Juegan en la Tenés calle. razón, el Sí, cricket, sí, la sí. verdad. Ujú. Pero hay que ver cómo Infantino logra que China e India puedan estar en esos 64 equipos, siempre y Claro, cuando se claro. concreta. Pero ¿Vos bueno. lo ves a los chinos jugando? ¿A los ¿Por qué no? hindúes? A los chinos sí tienen una selección. Yo lo he Por visto eso, en algún mundial. China jugó el Mundial participado. de Corea-Japón Ah, 2002. por eso, sí. Pero fue sí. la única participación en una Copa del Mundo de Sí, China. sí. Y porque no clasificó, ¿no es cierto? está No, claro. y se clasificó porque Corea y Japón Había una ya plaza. estaban Claro. clasificados de oficio. sí. 2 plazas Exacto, sí. liberadas, por lo tanto, efectivamente aprovechó Ujú. esa situación. ¿Qué te trajiste del después? Ya a 10 días de la... Bueno, 8 Una semana, días de la sí. final. ¿Qué te trajiste del Pensé que después le de estaba todo lo preguntando que si había hecho shopping, No, me refiero... ¿Qué te trajiste, Juan ¿Crees Pablo? en alguna teoría conspirativa? Muy bien, ahí está la pregunta de No, L. volví a ver el partido, lo vi entero una vez y vi varias veces resúmenes. Y creo que puede faltar una explicación deportiva a lo que pasó. Lo que pasa es que fue tan cargada de emociones y simbolismos la despedida, que como que hubo una tentación lógica de hacer un balance del ciclo. Porque se cumplió un ciclo en New Jersey, más allá de que Scaloni revea su postura inicial, Correcto, difícil, está bien. y retome. Y creo que no miramos tanto el partido, sino lo que fueron estos 8 años de la gestión Scaloni.
no fue solamente la final perdida con España, sino la consagración en Qatar, las 2 Copas América, cómo se fue formando. Volver a estar en una final de la Copa del Mundo. Un grupo, un equipo. Y creo que hasta era lógica la mirada. Y vos me decís, claro, pero falta un análisis del partido. Ujú. Y al no haber análisis deportivo, quizás haya espacio para las especulaciones no deportivas. O sea, hay un caldo de cultivo que torna verosímil hasta lo que parece descabellado. Que es la idea de que Argentina haya tenido que conceder... A ver, a mí no me parece verosímil ninguna conspiración y ninguna teoría. Bueno, muy bien esa. Lo es que la pasa es que definición ante más el importante. vacío de, che, pero contame qué pasó, Claro. y creo que ninguno se fijó en ese momento en lo que había pasado, porque todos sabíamos que era un final de ciclo, y no analizamos solamente el partido. Bueno, yo lo hice durante el partido porque me tocó comentarlo, Sí, claro, correcto. pero después correspondía una mirada 3 o 4 días después de, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó dentro de la cancha? No afuera. Para mí afuera no pasó absolutamente nada. Pero sí, dentro de la cancha y desde la gestión del entrenador, pasaron un montón de cosas para que el partido se diera como se dio. Y quizás esa evaluación se hace ahora, o hace 2 o 3 días, porque el domingo estábamos todos pensando en el final de la era Messi, Correcto. en el final del ciclo Scaloni. O sea, e insisto, era una mirada lógica. Pensaba que yo estaba en la tribuna cómo se despidió a la gente. Exactamente. Cómo se despidieron los jugadores. El tema El bullicio del argentino era infinitamente superior No, al del y español. hasta las reacciones de los futbolistas dentro de la cancha, después el video del ratón Ayala pegándole a Dani Olmo, todas esas cosas. Que ni siquiera aceptó las disculpas. Ahora, No las aceptó. vamos dijo que no lo sentía verdaderamente arrepentido porque dijo que había justificado su agresión por un dicho. Exactamente. Y Y Dani que Olmo él- dijo, yo no le dije nada. Yo no le dije nada, claro, correcto. Ahora, es cierto que entre lo que fue inmediatamente posterior, la entrega de premios, la medalla, como a Messi le van cayendo las fichas, la reacción de los argentinos, la trifulca de Paredes, más el final con la conferencia larga de Scaloni, sin palabra de los jugadores, y esa evaluación del final de ciclo, hay algo que no se dijo, que tiene que ver con la explicación estrictamente deportiva. Que no es solamente España fue mejor, que es un punto de partida necesario. España fue mejor. Sí, claro. Y en la semifinal, Francia, con Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, no pateó al arco. Igual que Argentina. El primer remate al arco de Francia fue en el minuto Casi 88, cuando ya estaba todo resuelto. Correcto. O sea que hay algo muy importante vinculado con España. Y Argentina sabía con qué rival se iba a encontrar. Una selección argentina que de los 5 partidos de mano a mano, en 3 fue al suplementario, incluida la final, y hubo 2 que iba perdiendo hasta el minuto 79, 0-2 con Egipto, 0-1 con Inglaterra a los 85 y los dio vuelta. En Atlanta, 24 grados, ambiente refrigerado, estadio techado. También para entender por qué ahí el equipo tuvo resto. Pero padeció el calor de Miami con Cabo Verde, padeció también lo que fue Kansas City ante Suiza, cuyo quiebre es la expulsión de Embolo. Ujú. O sea, el equipo había puesto el corazón, ese espíritu amateur, ese odio a perder del que muchas veces hablamos, y futbolísticamente había entregado un segundo tiempo memorable contra Inglaterra, que había contribuido con sus cambios. O sea, el equipo llegó con lo que pudo. Por eso la analogía Italia 90 era pertinente. Ahora vamos al partido. Argentina tenía 2 caminos. O le discutía la tenencia con la nuestra. Lo que hizo Francia, digamos. No, O Francia intentó. no, es que Francia no tenía medio campo. Y España, que saca ventaja por esa patada de Digne a Lamine Yamal, dice, no tenés medio campo, te la empiezo a mover. Ping, 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 ping. Francia tiene 4 delanteros, porque Olise es delantero. Correcto. Y España no le dejó tocar la pelota a Francia, no le dejó patear al arco. Bueno, Argentina sabía eso, tenía un día menos de descanso, había rotado muy poco, sobre todo en la mitad de la cancha. Argentina rotó con la defensa, Molina Montiel. El otro día jugaron todos los centrales, Medina, Senesi, Romero, Otamendi y Lisandro Martínez. Los 5 jugaron. Correcto. Ungido por las lesiones de ambos. Exacto. Tagliafico empezó de suplente porque había llegado con lo justo.
terminó siendo titular y jugó un partido legendario en New Jersey, fue conmovedor, al igual que lo de Emiliano Martínez. Rotó en ataque, Julián o Lautaro, a veces Lautaro y Julián, Flaco López en esos minutos contra Suiza, no tomó el partido con Jordania, porque... Sí, correcto, estamos de acuerdo, pero estaba clasificado. Pero el mediocampo no rotó nunca. Con lo cual vos decís, llegaron fundidos. Claro. ¿Y qué es lo mejor de España? El mediocampo. Claro. Rodrigo no te la deja tocar. Fabián Ruiz no te la deja tocar. Dani Olmo te la deja tocar. Merino no te la deja tocar y te hace goles. Pedri, que empezó de titular y fue suplente y entró muy bien contra Argentina, no te la dejan tocar. O sea, había dos opciones. O discutir la tenencia con la nuestra o jugar al espacio en modo Atlético de Madrid-Barcelona. Yo creo que en ninguna de las dos profundizó y se quedó a mitad de camino el seleccionador. O sea, no hizo ni lo uno ni lo otro. No. Ahora, para hacerlo primero, tenía que cambiar En la mitad de la cancha. a Enzo Fernández, Claro. a Alexis McAllister y hasta el propio Leandro Paredes. Y probar con gente más fresca. Palacios, Barco. Ningún entrenador lo hubiera hecho porque también hay una cuestión estrictamente emocional, humana de... No lo puedo dejar ¿Cómo voy a afuera dejar afuera a Enzo de la Fernández final? que me hizo el golazo para empatar el partido? O a Alexis O a Alexis McAllister. McAllister. No. O al incluso De Alguien Paul. dirá, el equipo por encima de todo. Es muy fácil de afuera. Y no lo estoy justificando porque hay una crítica en el tema de no haber profundizado. Había otra variante que era, ok, ¿cómo juega España? Última línea adelantada, tenencia de pelota. Hay un espejo clarísimo en Barcelona. Ujú. ¿Cuál fue el equipo que lo complicó a Barcelona en la temporada pasada de Liga y también en competiciones como Atlético. la Copa del Rey? Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Saliendo rápido de contraataque, con carrilero, Jugando al espacio. con mucha velocidad. Punto de partida retrasado, el famoso efecto ballesta, tirarse para atrás y ¡boom! Salir disparado. Exacto. Para eso tenía que buscar intérpretes. ¿Los tenía? Sí. De un lado Simeone, del otro lado Nico González. Para empezar. Argentina con Messi no presiona, pero no ahora, sino en 2022. O sea, Messi lo que lee es, lo que huele es la posibilidad de un error y tapa alguna línea de pase. Pero no es un tipo que vaya a presionar todo el tiempo. En todo caso, eso lo hace Julián Álvarez. Julián Álvarez. Entonces, Te corre todo, te come los tobillos. con la nuestra de tenerla, tenías que hacer 4 cambios en la mitad de la cancha, tenías que refrescar todo. Con la del efecto Ballesta y jugar al espacio, tenías que incluir a Simeone y a González. Que lo hizo en el segundo tiempo. No jugaron juntos nunca. Claro, no, correcto. No tenés profundizó. Dice, bueno, ataca a España con Pedro Porro, lo pongo a Nico González de amenaza. Le duró un tiempo. razón. En el Quizá segundo tiempo quizá lo Paredes tenés razón. debió haber entrado, pero no por Nico González. Encima Leandro entra mal, se equivoca en el primer pase, lo amonestan a los 5 minutos del segundo tiempo. Pero Argentina se quedó sin amenaza. En el primer tiempo, a ver, Martínez tuvo un par de contenciones, pero fue una posesión de España con control, pero sin situaciones. Y Argentina tenía esa amenaza del lanzamiento largo. Emiliano Martínez fue el jugador que más pases dio en la final de Argentina. Eso es tremendo. El O sea, arquero. El arquero. Además de tener 11 atajadas. Fue el que más pases dio. O sea, evidentemente hubo un plan de partido que termina favoreciendo a España. Porque a España no le discutís la tenencia de pelota, pero tampoco le jugás al espacio. Perdés amenaza. En el entretiempo entra Paredes por Nico González. La idea era la nuestra. Con De Paul, Enzo, Paredes y Alexis de la izquierda. Pero eran jugadores que no daban más. Con un Rodrigo impreciso, que perdió muchas pelotas, Ujú. que quizás el cambio era por él, y hasta podría haber sido doble cambio, que entrara Juliano por Rodrigo, y ahí jugar con Juliano y con Nico González, y que entrara Paredes o por Enzo o por Alexis. Claro, correcto. Para Pero había tener que juego resignar largo a y al uno. espacio. Claro. O sea, y yo creo que esa es una decisión del entrenador. Con la nuestra, para mí era imposible. De hecho, lo intenta y los peores momentos de Argentina son en el arranque del segundo tiempo, cuando tenido jugadores para manejar la pelota, no la puede manejar. Entonces, obligado De Paul a correr, obligado a Alexis a correr, pero no a favor del pase, sino tratando de recuperar la pelota. Con el desgaste. Jugaron a algo que no se sienten tan cómodos. No, algo que no podían. Claro. Bueno, que ni siquiera podían. Pero Con además que no son- suplementarios, con arrastre y sobre todo con una nula renovación en la mitad de la cancha. España, por ejemplo, el otro día, Zubimendi entró por Rodrigo y debutó en el Mundial, en la final, en el tiempo suplementario. ¿Podría haberlo hecho Scaloni con Palacios, con Barco? Sí. Y eso que habían jugado con Jordania. Para España fue la consagración de una generación también, ¿no? Con De La Fuente. España es el mejor equipo del mundo.
hace 3 años y medio que no pierde un partido oficial. Ganó la última Eurocopa. No estuvo en desventaja durante la Copa del Mundo, recibió un solo gol. Al arquero le dieron el premio de guante de oro, pero no por sus atajadas, porque no le llegaron nunca. Claro, correcto, exacto. Muy bien. Martínez tuvo en todo el partido final más atajadas que Unai Simón en todo el campeonato. En todo el campeonato del mundo. O sea, Eso es impactante. El premio... España era mejor. Bueno, ¿cómo hacías vos para, después de todo lo que fue la aventura de los mano a mano, tratar de incomodarla? Para mí la opción era el juego al espacio y Argentina nunca lo intentó. Se quedó a mitad de camino. Está muy bien, gran La análisis. de Nicolás González sale en el entretiempo y después entra Giuliano. Y fíjate que las chances más claras de Argentina son con Giuliano en la cancha. Sí, claro. Y es más, una la tiene Giuliano. Sí. Y el centro fuerte. Por eso digo, tuviste a 1 centímetro de que cuando Cubarsí se lleva la pelota por delante, que además Giuliano le pega fuerte para eso, Sí, para que correcto. alguien se la lleve puesta, o Senesi o Cubarsí, sale a esto. Sí, que termines definiendo por O sea, penales la final de la Copa del Mundo, solo con haber llegado una vez. Exactamente, entonces... Mamita. El argumento de haber entregado la final no se sostiene por ningún lado, porque además, si... Es más, no quiero discutir sobre esa teoría, pero no llegás al minuto 115. No llegás a tener la última chance 11 contra 10, porque el espíritu de Argentina era tal que España sabía que aún con el gol de Ferran Torres, aún con su prioridad Cosas numérica, podían pasar. Sí, cosas. claro. Le podía obligar a forzar a una definición por penal. Y después viene lo que ocurre dentro de la cancha. O sea, Romero fue reemplazado varias veces por lesión durante la Copa del Mundo. El cambio Molina-Montiel, quizás ahí el entrenador se apura, porque hay un momento en el que Montiel expresa algo de dolor y ahí inmediatamente hace el cambio. Molina por Montiel, antes era Montiel por Molina. Correcto. Recordá que Argentina llevó, o Scaloni llevó a Kansas City, a Giai y a Capaldo, a 2 laterales derechos. Por las dudas, si Por no las llegaban. dudas. Y esto lo dijo Scaloni o varias Tagliafico. veces. No llegamos bien y Scaloni tuvo que tomar decisiones basadas en lo afectivo, en lo humano de... Privilegiar los históricos. Exactamente. La famosa deuda de gratitud que tienen todos los entrenadores campeones del mundo. Todos. Y es muy difícil de gestionar. Muy difícil de gestionar. Porque tratás con personas. Sí, porque además si te sale bien sos un héroe, pero eso, si te sale mal... eso también pasó en la final. Porque había jugadores que no estaban frescos. O sea, entonces, hay tantas Está muy razones bien. deportivas para analizar la final. Lo que pasa es que quizá no hubo un análisis, y me incluyo, más allá de que me fui de vacaciones unos días, tuve 2 días de vacaciones, después volví y se arranqué. Pero claro, fue tal la carga emocional de la final por lo que significaba el cierre de este ciclo Scaloni. Veremos si hay otro, pero va a tener que empezar, no te digo como en 2018, pero es un ciclo nuevo. Sí, parecido. Que quizá no hubo espacio para analizar la final. Y yo creo que hay razones futbolísticas desde la superioridad española y pasando por un plan de partido posible de Argentina para tratar de achicar lo que era una evidente superioridad española por cómo había llegado a Argentina, y no hubo espacio para ese análisis, que de golpe, con el trabajo de las redes sociales y el anabólico que tienen y el algoritmo, como no hubo espacio para análisis estrictamente futbolístico de la final, no del ciclo Scaloni, apareció el otro. Y como además acá en la Argentina arrancó el campeonato, River pierde con Barraca Central, a Boca lo golea Riestra, como que ya vas de ese lado. Y era necesaria para mí la posibilidad de permitirse un análisis de, bueno, ¿hay razones deportivas? Sí, un montón. Bueno, entonces nos dimos un pequeño gran gusto acá en la mesa, escuchando a Juan Pablo, hay un haciendo montón. un análisis de lo que efectivamente no se analizó demasiado. Se analizó el fin de No se ciclo, analizó porque- se le dio gratitud a la selección por lo que había ocurrido, Sí. se los recibió como héroes Sí. en cada uno de los lugares, jugadores muy comprometidos como Paredes, lo remarcabas vos en la transmisión inclusive de River, Otamendi, etcétera, llegan y juegan a menos de una semana de haber Mirá. jugado la final de la Copa del Mundo. Sí.
se tiene ponen que la camiseta de encantar. sus respectivos clubes. Y les pasa a ellos, imagínate a nosotros, digamos, con la agenda de, bueno, arrancó el campeonato y además no arrancó tranquilo. No arrancó tranquilo. O sea, más allá de que hay otros partidos y son un montón, Sí, son claro, 15 natural. encuentros, si River pierde local con Barraca Central y Boca va a la cancha de Riestra y se come 3 en un tiempo. Es raro. Más allá de la victoria de Independiente en la cancha de Estudiantes, La victoria de Racing, polémica frente a Gimnasia. la de Vélez. Buena sí, victoria de Vélez, ¿eh? Sí. Buena la de Newell's sufrió. también. Sí, la sufrió. No, vi muy poco de Newell's de Talleres, que tenía ganas de ver al equipo de San Paolo. Sí, Talleres jugó muy bien, lo puso en aprieto, el arquero fue la figura. Pero definitivamente Newell's necesitaba ganar. Sí. Tiene capa caída. Hay que reconstruir ahí lo anímico, además, entre Sí, todas. ganó Argentinos 3-2, o sea, pero De como visitante a Sarmiento de Junín. que tenés muy poca distancia. O sea, en Europa, los jugadores están en Ibiza. Ferran Torres y Marco Llorente están cagando de risa en Ibiza. Sí, están disfrutando de vacaciones Algunos juntos. jugadores argentinos empiezan sus vacaciones, pero hay otros que no, que regresan al medio local, Paredes, Otamendi, Montiel, y al mismo tiempo arranca el campeonato una semana después, o sea, no tenés tiempo de... No tenés ni 15 días. Ahora, ¿correspondía un análisis profundo de la final? Yo creo que sí. Y quizás este sea el momento, aunque se superponga con la victoria de Barracas o la goleada de Riestra. Sí, algo que sorprendió es que nadie dio lugar a estas tesis conspirativas, etcétera, que calaron muy hondo, te puedo asegurar que te habrá pasado. Todo el mundo Sí, pregunta, sí, che, sí, entregamos, sí, che, sí. ¿qué pasó? Che, que no sé qué. Sí, las Malvinas. Sí, las Malvinas, que entonces, bueno, no va a haber sanción a la AFA de esa manera, entonces evitan la sanción a cambio de... Sí, bueno, no importa. Maradona en el 94, Maradona, la enfermera. Que la enfermera, que Estados Unidos, que lo de Italia 90, con el arbitraje, con el penal, la idea de quitarle el bicampeonato a la Argentina, bueno, tantas cosas. Que es un deporte nacional también, ¿eh? Por supuesto, acá Nunca somos perdemos. todos técnicos. Nunca perdemos, No, siempre nos roban. Exactamente, la culpa es del otro, diría sí, Tato, sí, siempre, sí, siempre sí, la sí. culpa es del otro. ¿Te queda claro él? Siempre la culpa es del otro, nunca en nuestro ojo. Pero Siempre eso para la eso paja es en el ojo ajeno. argentino. La culpa es del otro cuando hacemos una inversión nos va mal, la culpa es del Estado cuando no sé qué, siempre Sí, la sí, culpa es del siempre, otro. Siempre, correcto. Como argentinos. En este caso hay una responsabilidad de España que jugó mejor. Claro. Yo creo que es una razón poderosa, pero si solamente decís España jugó mejor y no decís, che, ¿qué pudo haber hecho la Argentina para hacer un partido un poco más incómodo para los españoles, más allá del espíritu, del corazón, de pelear cada pelota como si fuera la Sí, última? porque ahí pasás a decir, bueno, pero ¿qué le puedo cuestionar yo a Scaloni? Bueno, pero en lo estrictamente futbolístico pueden plantearse las Sí, cosas que sí, muy sí, bien sí. has dicho, Sí. y eso no significa desmerecer todo el trabajo, los logros, los éxitos y los Absolutamente. pergaminos que tiene el técnico, pero eventualmente pudo haber tenido una mala lectura de lo que era la final o pudo haber tomado decisiones que no estaban acorde a Sí, quizá lo que las circunstancias requerían, qué sé yo. Tuvieron que ver mucho más cuestiones humanas, afectivas, emocionales y lo puedo Todas comprensibles, entender. correcto, Más pero allá de no que futbolística. el plan de partido en ningún momento marcó como una tendencia de, bueno, le voy a discutir la tenencia a España. Necesito gente fresca, que parta del pase. ¿Las tengo? Sí. ¿Cuántos jugaron? Nada. Contra Sí. Jordania. Y Palacios en un rol de marcador derecho entre central en salida y mediocampista en ataque. Y rotó muy poco. Nico Paz jugó muy poco. Los Celso jugó muy poco. Palacios jugó muy poco. Barco jugó muy poco. O sea, los futbolistas con menor actividad, más allá de que todos jugaron, aunque sea unos minutos, fueron esos mediocampistas de alternativa. Y empieza a mover la rotación con Simeone en el partido con Inglaterra. Y algo del Flaco López contra Suiza. A Nico González no lo incluyo porque formó parte de esa rotación de 13, 14 futbolistas. Estuvo en la cancha de Lanús el Flaco López. Sí. Sí. Gran victoria de Lanús. Sí. 3 tiros en los palos pegó San Lorenzo. No, una cosa lo de San Lorenzo, no Sí. liga, ¿eh? Está en una situación Sí. en lo institucional muy compleja, etcétera, intentando armarlo de nuevo el flamante Llegó presidente Pipo. interino, pero llegó Pipo muy silbado. Por la gente de Lanús. Sí, porque hay una rivalidad histórica con Pipo Gorosito. Sí, en fin. no, es que fue técnico de Lanús. Claro, y se fue en las malas condiciones. Con la frase padre boludo, hijo boludo. Bueno, sí, claro, yo no quería repetir, pero vos es tenés que toda la autoridad. es el punto de partida para entender el vínculo de los hinchas. Exactamente. Que Muy además bien. terminó Pipo ponderando a Banfield. Sí, entonces decían, no, ¿quién es Sí, Gorosito? sí. ¿De qué se trata? Bueno, nada, solo un apunte. Bueno, en cualquiera de los casos,
te volvés a entrometer en la cuestión Sí. doméstica, con Kristalina Georgieva en el país, con el Sí. presidente viajando a la asunción de Keiko Fujimori, con un anuncio en cadena nacional sobre una nueva carta orgánica para el Banco Central esta semana, varios datos económicos por Un artículo del conocerse. presidente en Clarín Ayer. argumentando esta modificación de la Carta Orgánica. Exactamente, hablando de la historia desde que se creó el Banco Central y toda la que fue 13 la espiral millones, inflacionaria. 13 13 trillones. trillones. 13 trillones, sí. Es la inflación acumulada en 91 años. Sí, sí. Exactamente. Locura, total. Y un expediente diplomático No menor que va a crecer. con Brasil. Que va a crecer, o sea. Sí, fruto de un desatino a mi gusto, porque vos podés decir, así como tenemos el riesgo Cuca, tenemos el riesgo Lula. Yo lo decía esta mañana, y está bien, puede ser. Hay Es una formas y definición. formas. Claro, es una sí, definición o políticamente. o Brasil necesita un presidente como Flavio Bolsonaro. No, eso va de suyo, claro. Eso lo podés decir. Sí, claro. Vaya, se puede decir cualquier cosa. Yo estoy hablando desde el rol de presidente en lo que es una relación bilateral que va más allá de las cuestiones personales. Pero calificar de ladrón y presidiario al presidente de Claro, Brasil, ahí cuyo ya. sistema institucional en Brasil le permitió revisar una condena, considerarla nula, amainada, fruto de una persecución política, y le posibilitó volver a ser candidato y ganar las elecciones y volver a ser presidente, por tercera vez además. No, con los responsables también juzgados. Claro. Además, yo creo que es un desatino, fruto de su elocuencia, todo lo que vos quieras, pero bueno, le dijo de todo a Mendiguren, de Mendiguren le dijo, voy a hacer un juicio al presidente, porque además finalmente no tengo una sola denuncia, ni he tenido recorrido por la justicia. Sí. Hay que ver dentro de un Sí, año y medio lo de o Mendiguren 4. en el expediente doméstico, lo de Lula es una cuestión bilateral. Claro, mucho con más el- compleja, con el infinitamente más embajador pidiendo importante, explicaciones, el embajador de Brasil en Argentina. llamando al embajador Sí, argentino que en no sé Brasil, si no se va a ir el embajador. el embajador de Brasil De en Brasil Argentina. en que, Argentina. que Puede ser. retiren al, Sí. al embajador. Sí. Sería un Sería- gesto diplomático en extremo. Sí, Sí. sí, Pero sí. podría pasar. Podría pasar. Lula, que además ayer habló durante 1 hora con Xi Jinping, presidente chino. Claro. 1 hora. Sí. Ordenando todo el marco de cooperación bilateral entre China y Brasil. Creo que en un mensaje, efectivamente, por elevación, Estados Unidos, que también entiende, está participando en la interna Ahora- en su país. Y Netanyahu, que mandó un mensaje por video que mostró Flavio Bolsonaro en pleno lanzamiento de campaña. Es decir, estaba Milei en persona, Netanyahu desde el exterior y todo el aparato norteamericano apoyando también la candidatura de Bolsonaro en desmedro de Lula. Sí. Ahora, más allá del estilo, vos, Juli, lo conocés bien. Sí. ¿Hay algo más para entender esta declaración del presidente en Brasil acusando a Lula de presidiario? Insisto, el presidente tiene el derecho de decir Flavio Bolsonaro es la mejor opción para el país, acá hay un riesgo Lula, hasta ahí, pero Presidiario él sabe, y ladrón. Él sabe punto también fuerte, ¿no? que estas declaraciones van a tener alguna consecuencia diplomática. La información que te da Casa Rosada es que ellos tienen información de inteligencia, si querés, de la última campaña de medio término argentina en la que intervino parte de la estructura de Brasil cuando lo asesoraron a Sergio Pero Massa. eso que tiene que ver con ser presidiario, si no tiene Bueno, una condena. yo te cuento por qué No, no, el está ataque. bien, ok. Él bien. me está preguntando de dónde sale la información y Ok. yo le digo, bueno, ellos argumentan que tienen esos datos y de hecho ha salido publicado algo en los medios locales e incluso en los medios brasileños respecto de esa campaña. Ahora, ¿por qué le tiene bronca a Lula? Desconozco. Es no el sé. mismo gobierno que habló de una campaña rusa, que nunca pudo explicar, nunca pudo llevar ningún elemento, nunca pudo aportar ninguna luz. ¿No? ¿Se acuerdan? La campaña rusa. Sí, sí, pero eso Sí. lo publicó O'Donnell, ¿cómo se llama? Sí, el sí. hermano de María. El Sí. hermano de María, y efectivamente se hizo toda Sí. una cobertura del gobierno, se montó sobre eso y ¿en qué quedó? ¿Cuál es el dato? Porque es un gobierno que además efectivamente tiene en las redes sociales la principal campaña. Sí, Y seguramente. tienen los bots financiados por la CIDE su principal argumento narrativo en las redes sociales, con los perfiles que ya conocemos. Ujú. Y Mirá, que yo supongo efectivamente hace intervenciones en la discusión pública. Yo supongo que la información que manejan debe ser confidencial porque la manejan desde inteligencia y no la van a dar a conocer. Ahora, de ahí a que podés creer o no creer, yo los datos no los tengo. Ellos argumentan esa Es información. que volvemos y acá Eso no puede hasta justificar podemos lo que se dijo. incluir lo que es el post España 1, Argentina 0, Sí, el tema de las creencias. claro. Es cada vez más poderoso el sistema de creencias, Olvidate. individual y también colectivo desde las redes, que ya el elijo creer no es folclórico, es
no me importa ninguna argumentación que me des, yo creo lo otro. Bueno, Claro. ese es el debate apasionante de lo que está no me ahora importa dando. no me importa lo que me digas de si jugar al espacio o jugar al pie o la nuestra o contraatacar como Atlético de Madrid. Claro, para mí fue de otra manera, claro. Fue arreglado Punto, porque correcto. si no castigaban a Argentina por la bandera de Malvinas. Entonces, frente a eso, no podés hacer nada. O Es sea, verdad. lo que depende de vos es tratar de explicar, argumentar. Mira, che, me parece que pasó esto. Bueno. Lo vi en la cancha, se quedó a mitad de camino, no profundizó. O sea, Claro, vos con la podemos hablar información que una tenés. hora, Sí. una hora con la pantalla acá Sí. del partido. Si mira, estas situaciones, pero mira, tuvieron la chance del gol en el Nada. 120 más 1. Nada orada más a la democracia la rompe que esta idea del sesgo de confirmación y el sistema de creencias, porque te invalida los debates y te invalida las argumentaciones. chance. Entonces O sea, no podés con el otro, es contra el otro y aplastando al absolutamente. otro. Y cuando vos incorporás una creencia como propia, la tomás como personal. Entonces, si yo te digo, ¿sabés qué? Pasó esto y es contrario a lo que vos pensás, ya ni siquiera es un debate de ideas, es personal. Vos creés que yo estoy en tu contra. Vos sos contra, diría Coco Basile, a Claro. Romaniuc en aquella acordás? gran frase. Vos pensás que 30 estás años. que yo estoy en tu contra. Claro. Cuando lo que intento es explicarte, mira, che, yo no voy a discutir sobre eso, porque eso pasa por una creencia. Trato de contarte qué pasó en la final. Y sí, hubo un espacio vacío en el que no se habló del partido y se habló del final del ciclo, entendible, y ya después empezamos con la agenda del fútbol argentino. Bueno, tratemos de explicarlo. Pero, no, vos sos un ensobrado, yo tengo el dato posta de que los jugadores fueron para atrás. Sí, otra de las creencias No es hay- nadie puede hablar en contra de la AFA No hay porque es la que te da manera. las habilitaciones, no sé cuánto. Claro, no hay manera. Porque si vos tomás una argumentación como un ataque personal, me vas a contestar con alusiones personales. Claro. Y es imposible sostener el debate, porque si yo entro en esa misma dinámica, terminamos en piñas, en lluvia de arrobas, en Claro, en de vuelta. carpeteo, en doxeo, en un montón de cosas. No ¿sabes hay una qué? conversación pública. Si Juan para Pablo. vos el partido estuvo arreglado y Argentina lo entregó, listo, yo ya no tengo... Y acabo de explicar que hay razones deportivas para entenderlo de otra manera, listo, ya me corro, se acabó, o sea, no tiene sentido la conversación. Y así pasa con un montón de cosas en la vida, no solo argentina, sino en un montón de partes del mundo. O sea, no se puede conversar. No Es se puede la conversar. Tecnocracia. Sí, o sea, Esa cuestión que vamos a tener que hablar con mayor importancia probablemente en los próximos tiempos, en los próximos meses, en los próximos años. Es de lo que discute el mundo, cómo regulás a la inteligencia artificial, qué límites le pones, qué te va a quedar efectivamente en tu país, si efectivamente desarrollás esas áreas o no, cuál va a ser la prenda de negociación. y también Un las montón de cosas discusiones muy relevantes. de las redes donde el algoritmo premia, digamos, el odio, la alusión personal, el ataque. Es muy, muy rentable. Mucha gente se monta eso. Sí, porque Sí. hay una sociedad frustrada, enojada, Enojada, que o sea, vuelca su ira en esas cosas. absolutamente. Y encuentra a los culpables siempre en esa manera de expresar. Imagínate lo que es la reacción popular después de haber perdido una final con España 1-0. Cuando no pateaste al arco hasta el minuto 115. Ahora hay razones deportivas para entender por qué Argentina no pateó al arco. Claro. Y que parten también del proyecto de partido del entrenador y las decisiones que tomó el entrenador. Además de un montón de otras cosas que tienen que ver con el equipo que te superó. Yo lo único que espero que a personas que yo quiero, aprecio y mucho, que sé que escuchan la radio y que sé que te admiran, les haya entrado esto que vos dijiste, porque Está difícil. me han torturado. Ah, Decía, sí, pero sí, ¿cómo sí. no ves lo obvio? ¿Cómo no ves que el pasto es verde? Es todo obvio lo que pasó. Escúchame, no pateó al arco, no existe, no Claro, existe. Bueno, acá Claro. alguien que sabe les ha intentado demostrar. Claro. Y traté de no ser candoroso. O Claro. sea, Sí, no entiendo. quedarme con España fue superior y punto. No. Hubo razones por las cuales España fue superior. Algunas tienen que ver con España y otras con el plan de partido de Argentina y las decisiones que tomó el entrenador, que tienen fundamentos deportivos, emocionales. No, me encanta. Estoy muy bueno. de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Bueno, tenés Así una que- mañana extraordinaria Sí, en este sí, sí. regreso. Ya arrancó. Ya arrancó. Ya arrancó con todo. Pero Sí. valía la pena, ¿no, Eli? Escúchame, Obvio. escucharlo hablar de estas cosas, del partido en sí. No, y además Después de una me semana de gustó haber porque, hablado de conspiraciones. me gustó Ahora, porque ahora que llegó, cortemos. hablamos no lo había del- hecho, no lo había hecho. No, y realmente la primera mirada
era sobre el fin de ciclo y entramos todos en esa. Pero no para no hablar del partido. Claro, después empieza a crecer la planta, el árbol de la conspiración y ocupa un espacio vacío que era, pero ¿por qué jugamos así? ¿Por qué no pateamos al arco? Si no hay una explicación en este sistema de creencias tan arraigado, Claro. encontrás una que tienes, no lógica, pero asidero, ¿no? La bandera Lo que el marina, prejuicio, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. en este caso el análisis. Y en este caso era el análisis y también ninguna postura, porque los escuché a los jugadores, qué sé yo, como quitándole no tengo redes, no sé de qué se trata. No hubo una declaración diciendo, estoy escuchando algo que dicen de verdad que esto puede haber, pero ustedes están locos, ¿les parece pero algo verosímil? ¿Pueden creer ustedes que Messi no quiera ganar su segunda Copa del Mundo, Sí. que este grupo humano no quiera patear al arco adrede por llegar a un acuerdo, por haber mostrado una bandera que podría llegar a aplicarle una sanción a la Asociación del Fútbol Argentino? ¿Ustedes creen que hay jugadores que no van a poder jugar en la liga inglesa o en la liga norteamericana, en la MLS, etcétera, por haber hecho algo que está o que fue una extra limitación, o como dijo Macri, hicieron una de más, o lo que vos quieras, Sí. ponerlo en los términos que vos... Porque además algo que se hizo recontrapopular, no hubo estadio en el fútbol argentino donde no se cante el famoso cántico El que no salta es un inglés, Sí. y además no se muestra una bandera a favor de Malvinas. No, y además hubo cambios por lesión que ya se habían dado en partidos anteriores. O sea, Lisandro Martínez era el mejor jugador del partido o el mejor jugador de Argentina cuando se lastimó. Sí, Y además se correcto. lastima por un sobreesfuerzo ante un mal pase de Paul. Que termina amonestado por esa falta y en el sobreesfuerzo siente el pinchazo. Y tiene que salir. Estoy ávido de leer los comentarios de mis amigos que me están escribiendo, me estalló el celular, y- a ver si los convenciste. Dios, ruego a Dios que eso Y sea después así. el cambio de la salida de Romero se había dado en partidos anteriores, incluso en tiempos Sí, suplementarios. claro, correcto. Pasa que, como había entrado Otamendi, entró Facundo Medina. Y después, ¿por qué no entra Lautaro Martínez? Pues Lautaro Martínez, en el partido de 11 contra 10, con la expulsión de Enzo Fernández, ya Julián Álvarez estaba volanteando. O sea, ¿qué, iba a volantear Lautaro? No, para eso pone un central, como Senesi, trata de jugar con mucha gente. Después, en el gol, fíjate que los tres centrales van retrocediendo contra el arquero. Martínez cree que llega Molina cree que llega Martínez, el empujón de Molina termina favoreciendo a Nico Williams, que sin querer la baja, y Ferran Torres define un fenómeno. Y vos decís, pero con 4 defensores en lugar de 5, ¿hubiera pasado esa jugada? No sé. No, Pero te condicionante agarró perfecto. el retroceso, el famoso instinto de conservación. Y por eso no entró Lautaro Martínez. Porque además la dinámica de los cambios le fue quitando espacio y el último que se guardó el técnico era, bueno, me quedan 15, aguanté 105, Y bueno, ya pongo un está. central más. Pongo un central más. Que después fue de 9 y casi hace el gol del empate si Cubarsino la saca. Por eso, o sea. Y así de atractivo es el fútbol. Sí. Querido Juan Pablo, bienvenido, un placer. señor. Gracias. Él, todo el equipo. Acá estamos, Buen felices lunes de volver. y nos reencontramos mañana. Si Dios Claro que quiere, sí. Abrazo. Verdadero Romina. abrazo. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. Inicia